Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco, nueva vez con ustedes. Y ya en la víspera de la conmemoración del 60 aniversario de la gesta de abril de 1965. La conmemoración de esa fecha, en especial del 24 y el 28 de abril, el inicio de la revolución, de la insurrección y luego la invasión de los Estados Unidos, resalta la dominación neocolonial de Estados Unidos sobre la República Dominicana y sobre esta isla. Porque trae inmediatamente el recuerdo, porque hablar de abril del 65 y hacerlo con propiedad merece hablar de sus antecedentes, ¿no? La dominación de Estados Unidos en la República Dominicana y en Haití, porque la invasión en Haití fue en el 2015, en 1915, y la de acá en 1916. También coincide con la de Nicaragua. Fue una época de expansión del imperialismo estadounidense en fase inicial. Pero lo importante a destacar en este caso es que en la República Dominicana no había fuerzas armadas. Estaban en la época de las montoneras, ¿no? Y de las guerras internas. La invasión norteamericana impone la construcción de una Guardia Nacional que fue el paso inicial para la formación del Ejército y las Fuerzas Armadas Dominicanas. Y escoge como jefe de esa Guardia Nacional a Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien fue el tirano más cruel, más absolutista de la historia de nuestra América, no solo de la historia dominicana, durante 31 años. Trujillo, con la fuerza militar que tenía, como eje de dominación, subordinado a la política norteamericana, da el golpe en 1930 e impone la tiranía, ¿no? De manera que, evidentemente, la intervención del 16 al 24, una intervención, repito, expansiva, con ella venían los ferrocarriles, las bananeras, las mineras, de ese imperio emergente. Esa intervención marcó la formación del eje militar policial de dominación de este país. Pero esa tiranía tuvo su contraparte, las luchas antitrujillistas, ¿no? Y hay una muy señera que se destaca porque fue la que logró finalmente perforar, agrietar, debilitar sensiblemente la muralla del despotismo trujillista, que fue la expedición de junio del 59. 14 y 19 de junio. Maimón, Luperón, Estero Hondo, el desembarco por mar, y Constanza, el desembarco en avión, ¿no? Se trató de una acción militar que fue derrotada por el ejército trujillista, pero que al mismo tiempo se constituye en un revés para la tiranía y una victoria para los luchadores y la luchadora antitrujillista y en gran medida para el pueblo dominicano. Porque desde ese momento Trujillo no tuvo posibilidades de estabilizar la situación. Se forma el movimiento clandestino 14 de junio, con Manolo y Minerva a la cabeza. Después viene el desvelamiento de ese movimiento, la tortura de la 40, cómo ese movimiento impacta emocionalmente a la sociedad dominicana y la juventud dominicana,
y se crea un movimiento político de masa, inspirado fundamentalmente porque hay que ver la época de la Revolución Cubana, del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela, del exilio dominicano en Venezuela, en Cuba, de la expedición apoyada por Cuba, esa época de efervescencia revolucionaria. Y luego entonces un acontecimiento que conmueve a la sociedad y al mundo, que fue el asesinato de las hermanas Mirabal. Eso marca el fin de la tiranía. Ahí Trujillo intenta, Estados Unidos, con la CIA a la cabeza, intenta controlar el tránsito, ya descartar a Trujillo, e incluso actúa interviniendo en un complot para decapitar la tiranía, matar a Trujillo y mantener el control de las Fuerzas Armadas y su alianza con sectores de la oligarquía para continuar su dominación en la República Dominicana. El ajuste de cuentas contra todo eso fue posterior a algo que se le fue de la mano a Estados Unidos, que fue el triunfo de Bosch, la implantación de la Constitución del 63, una bandera reformadora con un componente fuerte de carácter nacional, de autodeterminación. Y eso determinó la decisión de conspirar para derrocar ese proyecto de cambios sociales y línea de autodeterminación en la República Dominicana. Una conspiración de Estados Unidos, la oligarquía voraz de este país, y las derechas y los mandos militares corruptos. Pero el golpe desató los demonios, ¿no? Los demonios positivos, vamos a decir, si puede hablarse así. Las luchas, el pueblo ya no soportó ese intento de reimposición del despotismo, apoyado en la maquinaria trujillista de carácter militar. Y la lucha popular callejera, las huelgas, se unen con la conspiración militar que sobre todo estimula al PRD para un contragolpe de carácter democrático. El contragolpe no pudo darse completamente, se produce un fraccionamiento en las Fuerzas Armadas, lo que obliga también a los militares constitucionalistas y al pueblo a tirarse a las calles, a forjar una unidad que rápidamente en 3 días derrota, con la batalla del Puente Duarte, derrota el régimen despótico. E inmediatamente después, por eso decía que tiene un valor tremendo para reflexionar sobre la dominación de Estados Unidos. La invasión norteamericana del 65, cuyos efectos nefastos perduran hasta la fecha y tienen un impacto en cadena que le da fuerza a las derechas, restablece el poder de la oligarquía capitalista, sobre todo además le da garantías cada vez mayores al poder imperialista de los Estados Unidos para expoliar, saquear el país. Entonces, los efectos están claros y la continuidad de la intervención con el cuerpo de asesores, con el Comando Sur, con la USAID, con la CIA, con la DEA, las corporaciones transnacionales mineras que se van renovando para el saqueo, para la depredación, hasta llegar a un régimen como el actual, que es de los más serviles de la historia reciente del país. Conmemorar esta fecha le da en el eje, a partir del rescate de esa historia y de los valores que implica en términos de lucha por la soberanía, una soberanía aplastada por Estados Unidos. Y eso pone en tensión las fuerzas dominantes del país. Pero quedemos ahí en este primer bloque y nos vemos de inmediato después de una pausa. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Cuidado. Tiro al blanco.